Buenas noches a todas y todos. Este es el Comité de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos. Desde hace un par de años, en el comité hemos estado discutiendo sobre el proyecto de ley de integración social y urbana. Y en esta oportunidad queremos exponer, digamos, un texto que hicimos sobre el tema, que intenta dar una respuesta a la inmensidad, a la enormidad del actual desafío habitacional. Y más que legislar, creemos que hay que proponer instrumentos concretos de intervención para responder a la diversidad de demandas y para iniciar un proceso de reversión de la segregación socioespacial de nuestras ciudades. En esta oportunidad estamos aquí con distinguidos invitados. Está Daniel Sepúlveda, arquitecto, miembro de nuestro Comité de Hábitat y Vivienda, ex Seremi de Vivienda y Urbanismo en Atacama y en Valparaíso, y consultor en desarrollo urbano, vivienda y patrimonio. Daniel nos expondrá el texto que hemos preparado, ¿no es cierto? Y lo comentarán Juan Sabag, arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura del 2002, ex presidente de nuestro Colegio de Arquitectos y de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, y actualmente miembro del Directorio Nacional del Colegio de Arquitectos. Bienvenido, Juan, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Está también con nosotros Paulina Zabal, ex ministra y subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, así como de Bienes Nacionales, defensora de los derechos humanos e integrante de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Bienvenida, Paulina. Gracias también por aceptar esta invitación. Y finalmente está Pablo Trivelli, economista urbano, doctor de la Universidad de Cornell, especialista en suelo urbano y profesor de posgrado en universidades en Chile y en Argentina. Ha creado y sigue desarrollando la principal base de datos sobre el mercado inmobiliario en Chile. Pablo, muy bienvenido también. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy bien, entonces tenemos... Daniel presentará las propuestas, tiene 15 minutos, y luego cada uno de ustedes las comentará. Para cada uno habrá 10 minutos. Entre medio podemos recibir preguntas, dudas, etcétera, a cada uno de los expositores. Así que muy bienvenidos todos. Daniel, tienes la palabra. Adelante. Muy buenas tardes. Muy bienvenidos todos a esta reunión del comité. Y Adelante. bueno, contarles en primer lugar que esta iniciativa surge en el contexto de un debate legislativo. El gobierno ha presentado un proyecto de ley hace ya un tiempo, hace ya más de un año, que tiene el título de Ley de Integración Social. A partir de ese debate legislativo que ya pasó su primer trámite en la Cámara de Diputados, el proyecto empezó a modificarse y hoy día está en discusión en el Senado. Y nosotros como comité hemos estado permanentemente siguiendo este debate y con una opinión distinta, digamos, y una opinión contraria a ese proyecto de ley. Y nos parece que un proyecto de ley así como está planteado tiene una serie de cosas que nosotros discutimos como comité del colegio, y a partir de eso, por encargo de nuestro directorio del colegio, estamos tratando de avanzar en una propuesta que vaya más allá de lo legislativo, de cómo revertir realmente el tema de la segregación urbana. Creemos que el proyecto de ley presentado por el gobierno, más allá del nombre ampuloso que tiene de proyecto de integración social, y más allá de proponer unas modificaciones al nombre del ministerio, etcétera, no es mucho lo que aporta realmente a superar este problema.
Entonces voy a pasar un poco a explicar por qué pensamos, de dónde viene nuestro planteamiento. Bueno, en primer lugar, si uno hace un recorrido del proceso de planificación histórico en Chile, aquí hay un recorrido desde los años 30, desde el comienzo del siglo XX, digamos, la primera, el primer momento en el que aparecen los principios del desarrollo urbano es en la ley 345 del año 31, en el que se definen los principios que siguen vigentes hasta el día de hoy. Principios como, por ejemplo, que quien urbaniza debe financiar el proceso de urbanización, principios que le da al Estado la potestad de poder definir lo que son los espacios públicos, lo que son todas las potestades de expropiación, etcétera. Esto, bueno, continúa su proceso de desarrollo. En los años, desde el año 53 en adelante, alcanza una gran potencia con la creación de los planes reguladores como los conocemos, los planes reguladores intercomunales. Y esto tiene un desarrollo muy importante en los 60 con la creación de los tres grandes intercomunales en las tres áreas metropolitanas, para finalmente producirse la gran reforma del año 75 con la promulgación de la Ley General de Urbanismo y Construcción vigente hoy día, y, eh, y que finalmente se traduce en la primera política de desarrollo urbano dictada por la dictadura del año 79, que es la política extremadamente neoliberal, sobreideologizadamente neoliberal, que plantea que los límites urbanos deben desaparecer porque el suelo urbano no es un bien escaso, y a partir de eso, junto con ello va acompañado del proceso de erradicaciones masivas que ocurre entre el 70, a partir los años 80, y, y aquí me quiero detener a partir de este punto. El año 85, la dictadura revisa esa política a partir de la enorme crítica que recibe de círculos académicos, de círculos profesionales, ya se están iniciando las protestas en los años 80, y la dictadura revisa esto y promulga la política de desarrollo urbano en el año 85. Política que está muy bien estructurada desde el punto de vista técnico y y que es muy inteligente desde el punto de vista político, en el sentido de que resitúa la importancia del bien común como el centro de la política. Sin embargo, más allá de ese discurso, la dictadura está redefiniendo en esa política el rol del Estado, poniendo el Estado en un rol meramente regulatorio, a partir de allí todo lo que eran los planes reguladores, que los llama con el eufemismo de instrumento de planificación territorial, el nombre que todavía tienen, no son más que instrumentos regulatorios, porque la iniciativa del desarrollo urbano se radica en el sector privado y el Estado retrotrae su rol solo a regular, a diferencia de lo que ocurría en los años 50, en que los planes reguladores eran planes que contenían propuestas de infraestructura, propuestas de desarrollo. En ese momento, los planes reguladores comienzan a convertirse en el límite de lo aceptable entre lo aceptable y lo inaceptable. Y por lo tanto, el plan regulador se convierte en un instrumento que establece unos marcos mínimos o máximos de aquello que se puede construir, y toda iniciativa de desarrollo urbano está radicada en actores privados. Eh, tras el retorno a la democracia, este proceso se continúa profundizando en esa misma lógica. En una primera época, bueno, por un lado, en los años 90, con el gran crecimiento que experimenta el país, los planos reguladores empiezan a hacerse a la medida del desarrollo inmobiliario, a la medida de los intereses de los inversionistas y de las propuestas de los inversionistas, para decirlo, digamos, en positivo, porque muchas veces eran propuestas que se producía una alianza entre con el Estado, eran propuestas interesantes, y por lo tanto el Estado en sus distintos niveles adecuaba a los planes reguladores para acoger estos nuevos proyectos. Pero esto empieza a generar una gran desconfianza en la ciudadanía, y por lo tanto la ciudadanía empieza a actuar y a reaccionar en contra de este urbanismo a la medida, eh, y empieza a proteger su patrimonio, empieza a proteger el medio ambiente, y por lo tanto empieza a actuar a través de los tribunales o a través de recursos administrativos, y por lo tanto empieza en el mundo inmobiliario a verse la falta de certeza jurídica de los proyectos, porque ya no es tan fácil modificar un plan regulador, o por último los planes reguladores que ya fueron modificados son cuestionados, son objetados, se presentan recursos de no innovar, y por lo tanto empezamos a entrar en una situación de mucha conflictividad entre el mundo inmobiliario y la ciudadanía, en un marco de desconfianza hacia la autoridad política que avala
digamos, estos procesos, digamos, de cambio. En ese proceso, además, se cruza eso con la institucionalización democrática y, por lo tanto, el hecho de que los planes reguladores dejan de ser promulgados y diseñados en el nivel central del Ministerio de Vivienda y empiezan a ser desarrollados en las comunas y en las regiones, y junto con ello empieza a abrirse la participación ciudadana, y por lo tanto las comunidades empiezan a tener una participación activa en el desarrollo de los planes reguladores, y por lo tanto todo el proceso de aprobación y desarrollo de un plan regulador se hace también mucho más complejo, se hace más democrático también, por supuesto, porque empiezan a ser expresión de la ciudadanía. Entonces, tenemos unos planes reguladores que empiezan a ser una expresión de un acuerdo político entre actores sociales. Sin embargo, esos planes reguladores empiezan a ser modificados, porque el Ministerio continúa teniendo la facultad de modificar a nivel nacional todos los planes reguladores con un puro acto, una modificación de la ordenanza general o una mera circular de la División de Desarrollo Urbano, automáticamente puede modificar todos los planes reguladores del país. Y por lo tanto, este proceso complejo que empieza a ocurrir en los territorios, en que las comunidades se ponen de acuerdo para hacer un plan regulador, automáticamente por una decisión de los niveles centrales, que a veces es resultado también de que hay una negociación de la Cámara de la Construcción, porque también la Cámara de la Construcción está muy preocupada de que 300 comunas estén haciendo planes reguladores distintos. Entonces el Ministerio empieza también a reducir las facultades de los planes reguladores. Y eso se traduce en, alcanza su punto culminante en diciembre del año 2009, o sea, 2000, claro, en que se promulga la circular 227 de parte del Ministerio, después de un conflicto que ocurre en Valparaíso con el plan intercomunal, y a partir de allí se reduce las facultades de los planes reguladores a 17 normas. 17 normas que son bastante limitadas, digamos. Entonces, en el fondo, no solo tenemos planes reguladores que solo regulan y que no tienen un rol director del desarrollo urbano, sino que además esa regulación es tremendamente limitada y precaria. Y en ese contexto, bueno, se nos traduce a una serie de efectos que vamos viendo en el desarrollo de las ciudades que conocemos, digamos, que son resultado de los problemas que tenemos en el territorio, la, la, la presencia de grandes pasivos ambientales. Ahí tenemos los casos de relaves en las ciudades, los incendios que se producen en el periurbano, particularmente en el caso del Gran Valparaíso, que son consecuencia de la presencia de un pasivo ambiental allí, de bosques pirogénicos que no tienen ningún tipo de gestión, más los problemas, digamos, de vivienda que continúan, digamos, que empiezan a aparecer en su nueva forma con los campamentos, más los temas graves de segregación urbana. Ahí vemos Santiago, digamos, con su marcada segregación, más los temas de afectación de cuestiones ambientales como los campos dunarios, que son se actúa en forma inmobiliaria intensiva, perdiéndolo, más los problemas de pérdida del patrimonio, más problemas ambientales importantes como las zonas de sacrificio, la pérdida de agua, etc. Si hacemos un recorrido histórico también del desarrollo institucional en materia de vivienda y urbanismo, vemos que el Ministerio de Vivienda, que surge con la ley 16.391 en el año 65, ha recogido un historial muy rico de institucionalidades y que finalmente se traducen en las 4 corporaciones del Ministerio, la Coravit, la Cormu, la Corvi y la COU, que contienen toda esa capacidad de gestión que el Estado había ido desarrollando hasta ese momento. Todas esas facultades hoy día están contenidas en los servicios. Es importante tener a la vista que no se ha derogado nada en materia de las facultades de estas corporaciones, que eran empresas del Estado y por lo tanto tenían una gran cantidad de facultades, y los servicios son una herramienta inmobiliaria del Estado de tremenda potencia, porque tienen efectivamente todas esas facultades todavía vigentes. Y por lo tanto, hay una de nuestras críticas al proyecto de ley, que el proyecto de ley propone algunas supuestamente nuevas facultades, facultades que el Ministerio tiene. Si uno hace un recorrido de cómo se fueron generando esto, lo voy a pasar muy rápido. Ahí tenemos la primera producción de vivienda en los años 40, en los años 50 y en los años 60, cómo se fueron traduciendo finalmente en todos estos casos en proyectos urbanos que fueron dirigidos desde el Estado,
el Estado hacía ciudad, el Estado actuaba en entornos por una decisión política, y la gran diferencia que tiene con nuestro ser de hoy día no es tanto un problema de falta de facultades, sino más bien una opción política por una concepción del rol del Estado y que finalmente se traduce, por supuesto, en presupuesto y en decisión política de actuar. No obstante, a pesar de eso, en los años 90 y en los años 2000 sí se ha actuado haciendo uso de estas facultades en numerosos casos. Ahí tenemos, estoy tratando de poner aquí algunos casos que pueden ser un poco más excepcionales, pero están allí, digamos. Desde el año 90 tenemos la Comunidad de Andalucía, que es un caso importante de cómo se regenera el tejido urbano. Después tenemos toda la actuación que se hizo después en los Bajos de Mena, producto digamos, de la desastrosa situación que ocurrió en los 90, y cómo el ministerio interviene allí y hace una acción decidida, haciendo uso de todas sus facultades. El Palomar de Copiapó, que es un ejemplo de cómo hay un proceso de expansión urbana a través de un plan maestro, unos planes seccionales, en el que el ministerio actúa, compra terreno, vende terreno, define equipamientos, hace un trozo de ciudad complejo y diverso, el plan maestro Las Viñitas, que nos tocó estar presente junto con Paulina en la inauguración en el año 2019, ¿no? 18, ¿eh? O 17 fue, claro, en que el ministerio construye varios planes maestros para resolver el problema de los subsidios sin proyectos que habían sido entregados en el gobierno anterior. Eh, en ese contexto, nosotros creemos que hay material, hay capacidades, y básicamente lo que hace falta, primero que nada, es la decisión política de darle al Estado ese nuevo rol, y posiblemente el generar y fortalecer algunos instrumentos de los que se dispone, pero que es necesario avanzar. Y entonces, a partir de eso proponemos ir avanzando con una política de barrio que se sustente en este nuevo rol del Estado. Y básicamente esto, fundado en aquí, este círculo que estamos mostrando allí, es un trabajo que hicimos nosotros mismos en el Comité de Vivienda hace unos 2 o 3 años, que es la pregunta sobre qué es una vivienda. ¿Qué es una vivienda? Y llegamos en aquella oportunidad a la conclusión de que una vivienda es una entidad que tiene estas 18 propiedades. Sin embargo, el Estado chileno, la verdad es que se ha centrado en 2 o 3 de ellas solamente. Básicamente el Estado chileno ha desarrollado una gran capacidad para hacer que las viviendas sean financiables. Tenemos una política muy interesante y muy diversa de financiamiento habitacional, pero todas las otras dimensiones de lo que es una vivienda están olvidadas o están menos valoradas. Entonces, a partir de eso, de entender que la vivienda es la entrada a la satisfacción de un conjunto de derechos humanos fundamentales, es que definimos un conjunto de principios para construir una política, digamos, de barrio y de recuperación de la ciudad, en definitiva, para ir tratando de superar la segregación. En primer lugar, el cumplimiento de los derechos humanos en su totalidad, entendiendo que eso está en el centro. Hoy día la vivienda está entendida como la adquisición de un patrimonio, la adquisición de un bien, y esa es una dimensión totalmente secundaria. La vivienda debe ser entendida como una expresión fundamental en el cumplimiento de los derechos humanos, particularmente los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos culturales. En segundo lugar, que todo este proceso tiene que sustentarse en un protagonismo ciudadano. La ciudadanía debe ser consultada, debe participar activamente en todos estos procesos. En tercer lugar, que estos procesos deben ser intersectoriales, deben ser integrales. No basta con la mirada puramente de infraestructura y vivienda, sino también los problemas sociales deben ser integrados en esta mirada, y por lo tanto no solo resolverse desde un ministerio, posiblemente debe resolverse desde un espacio más territorial, más intersectorial. Por otro lado, la típica amenaza que son los tiempos políticos. Todo gobierno quiere llevar a cabo esta acción dentro de sus tiempos, y con gobiernos de 4 años es bastante complejo. La ciudad tiene tiempos que se miden a lo menos en 10 años, y por lo tanto hay que pensar en procesos plurianuales y superar el desafío que implica presupuestos plurianuales. O sea, presupuestos plurianuales y presupuestos intersectoriales es un desafío que es fundamental para poder hacer gestión urbana.
Lo tercero, el principio de la sustentabilidad, el principio de que realmente sean barrios que incorporen los temas medioambientales, que incorporen la economía circular, que incorporen los temas de, eh, de manejo de residuos, los temas de recuperación de áreas verdes, los temas de recuperación de corredores biológicos que atraviesan la ciudad. El tercero, la transparencia frente a la ciudadanía de toda la gestión pública, que no es necesario insistir en la necesidad de ese principio democrático general. En la protección del patrimonio cultural como una componente fundamental de este proceso, y un tema que hoy día en Chile está tomando cada vez mayor relevancia, que es la interculturalidad, tanto por el problema de la migración como por el tema de la diversidad étnica que tiene en nuestro país, que hoy día se está reconociendo con mayor fuerza. Eh, si hacemos un repaso por posibles instrumentos, estábamos pensando en instrumentos de este tipo. Un instrumento, en los ejemplos que aquí se muestran, en este caso es un ejemplo alemán de lo que ellos llaman la renovación urbana cuidadosa, intensiva en barrio, pero que básicamente consiste en actuaciones en barrios consolidados. Se parece en parte a lo que fue nuestro programa Quiero mi barrio, pero de una forma mucho más intensa y mucho más extensiva y mucho más intersectorial. Nuestro programa Quiero mi barrio finalmente termina en intervenciones en el espacio público, intervenciones en el equipamiento y no intervenciones realmente al interior de la vivienda, de transformación de la vivienda, mejoramiento de la vivienda. Normalmente los temas sociales son el invitado pobre del Quiero mi barrio y los temas culturales, sino que realmente hacer procesos participativos de mejoramiento de barrio integrales que se hagan cargo del problema habitacional, de los problemas sociales, en forma mucho más intensa y con un horizonte de tiempo. Estos casos que yo estoy mostrando aquí, que son básicamente dos en Berlín, son intervenciones que duraron entre 10 y 15 años. Daniel, Y son solo te has pasado 2 en 3 minutos. minutos. Ya, Así me queda, que ya, voy a pasar, las que vienen son más rápidas. El segundo instrumento que proponemos que podría servir para actuar, aquí no, no es lo mismo, el mismo instrumento, que solamente que era la reflexión de que ellos no solo podrían actuar en barrios patrimoniales, sino también en nuestros stock habitacional deficitario, digamos, es decir, en aquellas viviendas que construyó el Estado en el pasado y que efectivamente continúan siendo un problema. En este caso, en Europa también ocurrió. Ahí están las construcciones desarrolladas en los años 50 con interpretación pesada, que eran invivibles y que también actuaron para mejorar. El otro elemento, el otro instrumento que es necesario retomar es el instrumento de los planes maestros. El proyecto de ley propone reforzar la facultad que tiene el Ministerio a través del artículo 60 de modificar los planes reguladores en aquellos proyectos que sean ministeriales. Nosotros creemos que eso es alterar la decisión de las comunidades cuando construye un plan regulador y sin embargo creemos que podría haber un instrumento mucho más efectivo, que tenga carácter proyectual, que sean los planes maestros y pudiera servir para reconvertir estos grandes paños urbanos que se incorporan a las áreas urbanas. Lo tercero es consolidación de áreas habitacionales de hecho, los campamentos, por cierto, y tenemos nuestra experiencia del programa Chile Barrio, pero también tenemos nuestra experiencia en las intervenciones en sitio propio, todo lo que se trabajó en el programa 9x18 y todo lo que se ha hecho en las intervenciones 9x18, los pequeños, o sea, de sitio propio y los pequeños condominios. Y por último, también es necesario considerar que a veces hay que hacer remodelaciones radicales de áreas urbanas. Todos hemos visto, digamos, que hay casos en que no tienen solución sino intervenirlas, demoler, intervenir radicalmente, reparcelar, fusionar predios digamos, terrenos que están afectados como bien hacen el uso público, devolverlos a la parcelación. Y por último, proyectos puntuales que actúan como acupuntura urbana y que van resolviendo el tema proyecto a proyecto, caso a caso. Voy a quedarme hasta ahí para no seguir dilatando, pero lo demás es repetir algunos de los mismos conceptos. ¿Mm? muchas gracias, Daniel. Bueno, vamos inmediatamente a nuestros panelistas. Juan, tus 10 minutos. Hay una pequeña tolerancia, por supuesto.
¿eh? Así que adelante, dale, Juan, tienes la palabra. La partida es siempre más difícil o al revés. Mira, mi primer comentario antes de hacer mi análisis es que el documento lo encontré excelente. Tengo algunas precisiones que hacer, pero quise partir antes de mi presentación con decir que básicamente comparto en esencia el documento, en gran parte de las cosas que plantea. Esta ley que hoy día se está aprobando en el Congreso, la verdad, la cosa que es un poquito, como para decir así bien suave, inexplicable, porque tiene algunos aspectos positivos, que yo diría que hay que rescatarlos, que de alguna forma es un avance en la tarea de generar integración social, el empeño de hacerlo desde el Estado como un objetivo, que involucra comunas y autoridades, que el documento bien también lo dice, y que la integración social es un objetivo explícito de la planificación urbana. Eso también es un tema que habría que rescatar. Y la posibilidad también de exigir normativa en los planes reguladores comunales e intercomunales. Pero yo diría que hasta como ahí se me acaban las cosas positivas. Porque uno dice, por ejemplo, bueno, ¿por qué no habla nada de reglas que impiden los planes reguladores comunales de exclusión de viviendas sociales, que hay algunos planes reguladores que sí lo tienen? Y hay otros por la vía de 12 opciones que tienen los planes reguladores, que es la subdivisión predial mínima, es la densidad baja, también generan, ¿cómo se llama?, segregación urbana. Pero lo que pasa es que todo esto no son sino complementos de atribuciones que ya tiene el Ministerio, ustedes también lo dicen, y yo comparto plenamente. O sea, uno no se explica esta ley para decir cosas que ya existen hace muchos años. Sencillamente lo que ha ocurrido es que el Estado se ha negado a usarlas, ¿no? O no las ha usado. Y Daniel explicó muy bien al principio un poco cuál era la mentalidad detrás de los gobiernos que hubieron, y que de alguna forma las atenciones estaban desviadas en otros puntos, pero esas normas existían. Yo echaba mucho menos la Colmo, pero resulta que esas normas existen igual. El Ministerio puede expropiar por el bien público, puede gestionar, puede tomar iniciativa, todas esas cosas las puede hacer. Entonces no se entiende mucho la razón de esta ley. Y al final uno dice, lo que aquí hace falta es, ustedes también lo dicen, es una voluntad política de haberlo hecho. Y en eso estamos en falta. Aquí hace muchos años, y este tipo de políticas salieron un poco, primero, no solamente la opinión pública. Durante muchos años todo el mundo se hizo leso con eso, no era una preocupación. Años atrás, en mi época de estudiante, todos los gobiernos presentaban, digamos, todos los candidatos presidenciales dentro de su programa, el tema de la vivienda era un tema importante. Los años fines 60, 70, cuando estudié yo en la universidad, eran temas de taller en los 6 años que estuve en la universidad. O sea, el tema de la vivienda social y el tema de las ciudades era un tema que era preocupación de los arquitectos. Y después se nos empezó a olvidar. Y esto aparece siempre en las tragedias. Siempre aparece una lluvia, un terremoto, aparece la pobreza. Y lo que ha hecho la pandemia de alguna manera es que tenemos una lluvia que ya dura un año y un terremoto que dura un año. Y entonces está pegándonos en la cara, y ha generado en la opinión pública una sensibilidad especial que yo creo que hay que aprovechar. Pero la verdad, las cosas que creo que las urgencias son de tal forma, de tal manera, y existiendo las normas, yo en eso concuerdo plenamente con lo que dice el documento, y es lo que hemos discutido entre los grupos de personas a las cuales uno se mueve, es que hoy día están los instrumentos, lo que hace falta es la decidida acción del Estado para implementar todo lo que se requiere. Y por lo tanto, uno dice, esta ley nos está distrayendo, estamos todos dedicados, ya lo aprobó la Cámara de Diputados, el Senado, no sé, perdón, la Cámara de Diputados, y está hoy en discusión el Senado, y las raras cosas que no se entiende mucho, y comparto entonces que hoy día es el momento de la acción. Y hay algunas personas que, digamos, así como se ha desbordado un poquito la institucionalidad en todo aspecto en Chile, también se está desbordando las iniciativas. O sea, la iniciativa que se hizo en Recoleta, de alguna manera, es usar un instrumento del Estado que existía para proponer una nueva forma de acceder a la vivienda a través de un
periodo de resolver el problema de la gente que necesitaba vivienda de forma transitoria en lugares bien ubicados. Y por lo tanto, en mi opinión, la responsabilidad de la integración social y la vivienda son responsabilidades de toda manera del Estado, las autoridades comunales y de toda la ciudadanía. O sea, no es posible pensar en un país desarrollado o pretender ser desarrollado sin integración social urbana. Yo, analizando la propuesta que hace el Comité de Hábitat y Vivienda, la verdad las cosas que es difícil tener algún planteamiento en contra, solo quiero, o algún planteamiento negativo, como digo, yo comparto plenamente eso, solamente poner los puntos en algunas cosas, en algunos temas que a mí me parecen importantes. Cuando se habla, por ejemplo, de barrios degradados, es súper importante que las degradaciones ocurren en distintas situaciones y no son lo mismo las respuestas. Hay algunos que se degradan porque la gente se envejece. Hay extensas zonas dentro de Santiago en que, caso Pedro Aguirre Cerda, me tocó conocerlo muy bien y tocarme con una masa importante de gente mayor. Y eso no solamente se degrada porque están viejos, sino que no se han renovado. Y de alguna forma no se renuevan porque han ido cambiando los estándares. Algún progreso ha tenido en Chile, tenemos que reconocerlo, no puedo decir que no lo ha habido, y han ido cambiando los estándares. Entonces ocurre que quedan bolsones dentro de la ciudad en que la gente es gente mayor, que está sola, ha cambiado el concepto de familia en Chile, los números de las personas no son los mismos, todavía seguimos usando, para definir una vivienda son 4 personas, un concepto relativo, cuando el INE dice otra cosa, y seguimos usando como instrumento una definición que está en la ordenanza. Y no reconoce, por otro lado, entonces, que la gente no quiere vivir en esos barrios porque las casas no cumplen con las expectativas, porque el trabajo está en otra parte. El país ha tenido un desarrollo urbano en que la gente se mueve de un lado a otro en la ciudad porque nuestro instrumento de planificación durante muchos años planificaban sobre la base de los usos y sobre la base de áreas exclusivas, en circunstancias que los tiempos de hoy día y con la crisis y la movilidad que existen, a uno le hablan de ciudades mixtas, integradas. Bueno, uno puede también, está muy de moda esto de la ciudad de los 5 minutos, pero la verdad es que eso funciona en barrios muy, muy pequeños y con plata. Pero uno tendría derecho a pensar, extrapolando para la ciudad, de que los mismos usos de suelo, el concepto de uso de suelo, el concepto mío que decía yo de superficies prediales, son como conceptos un poquito obsoletos en la planificación y debiera planificarse de otra manera para generar barrios donde ocurran muchas cosas y que al mismo tiempo considere en las planificaciones no solamente los temas de vivienda, sino que también todos aquellos que son esenciales a la vivienda, como son, partiendo por la movilidad, la posibilidad de moverse, los equipamientos, lo que existe. En esta materia, por ejemplo, también otro punto que daba mucho a hablar, la reconversión de paños que se incorpora al tejido urbano. Yo diría que aquí hay fuentes también interesantes de explorar. O sea, ustedes plantean en un momento determinado un plan maestro, uno dice, oye, hay una serie de terrenos geriazos, por ejemplo, las áreas verdes en barrios industriales, que se le aplica la ordenanza y hay un área verde que por el tamaño de los barrios industriales es gigantesca y están abandonadas, la usan de estacionamiento de camiones. Pasa lo mismo con el equipamiento. Me tocó una experiencia bien interesante en Renca, que una empresa que habíamos hecho nosotros la fábrica, cuando pagó tenía que entregarle hizo uso con el Estado la posibilidad de canjear el terreno de equipamiento por un terreno dentro de la ciudad. Se hizo una irregularidad, pues funcionó y en ese momento se construyó una población dentro de un terreno que había comprado esta empresa con cargo al equipamiento. Se hizo todo un traspaso en el serio, fue hace varios años, pero ahí uno dice también hay fuentes interesantes y que hay que recurrir a ellas. Hoy día se ha puesto muy de moda también el usar los terrenos del Estado, y que yo comparto con ciertos reparos, como un énfasis de terreno disponible, cuando nuestros problemas hoy día son terrenos bien ubicados. Yo creo que primero definir eso, el terreno esté bien ubicado, y después decir dónde están los terrenos disponibles y usar el instrumento del Estado. El Estado perfectamente puede expropiar, declarar un bien social, un terreno lógico, tendrá que pagar lo que haya que pagar y usará los instrumentos para eso. Otro punto que a nosotros, que también me pareció súper interesante, los 8 principios, los comparto también muy plenamente. Algunos me hacen mucho sentido, la interculturalidad. Yo, como anécdota,
de mis 8 abuelos hay uno solo chileno, los otros 7 todos nacieron fuera de Chile. Así que mi mujer, sus 8 abuelos son todos de afuera, o sea, son todos extranjeros. Así que mis hijos tienen uno de 16 de chileno. Pero me siento más chileno que los porotos y además soy colocolino. Entonces, una prueba de que la integración es factible, la interculturalidad es factible y el país se construye así. Yo en general, me parece a mí que estos temas están súper bien formulados. Donde tengo algunas dudas, no dudas, sino que creo que le falta todavía un poquito al documento, que se puede enriquecer muchísimo, porque están las bases, son cuando pasamos a los instrumentos de actuación. Yo creo que hay que usar todo lo que hay. Incluso hasta la famosa ley, esa integración del año 2014, que quedó ahí formulada, que también tenía algunos elementos, que son leyes que se pueden aprovechar, que se puede modificar la U, que permite densificar hasta 4 pisos de inmediato en sectores que la misma orden se puede definir. Se puede a través de resolución del mismo utilizar proyectos de integración social evaluados caso a caso. Hay unos instrumentos ahí que pueden servir y yo creo que en esta materia no pueden haber prejuicios de ningún tipo de dónde están, sino que todo vale. Hay instrumentos suficientes para actuar de inmediato, para resolver el tema de la inmediatez, con una decisión política importante. Yo en ese sentido, un nuevo palo a la ley actual es, en vez de estar armando una ley que es muy parecida a lo que ya hay y que no aporta mucho, excepto algunas voluntades que por lo demás no es necesario la ley, sino que puede ser parte de una política de Estado, un gobierno que declare que definitivamente va a empezar a actuar para resolver el tema del acceso a la vivienda en Chile y el tema de mejorar los barrios. No necesita ser una ley, sino que hasta que lo declare es una política. Hay que pensar hoy día que hay un consenso absoluto. Yo creo que así como el tema de género, impresionante como entró en Chile, yo nunca me imaginé que un tema tan radical como es en términos de los cambios culturales que está produciendo, se instaló en tan corto plazo. Uno lo ve hay muy poca gente que se opone. Hay matices en las formas de implementarlo. Y en esta materia de la vivienda, cuando uno empieza a ver esa cantidad de campamentos impresionantes, yo jamás he oído a alguien. A mí me impresionó mucho cuando se armó la polémica del primero alcalde Jadwe y después que Lavín quiso emularlo con estos edificios en la rotonda Atene. Ocurrió un hecho increíble, y es que se produjo mucha reacción de la gente de la rotonda Atene, pero una encuesta en la ciudad de Las Condes dio que más del 80% estaba de acuerdo. Y eso fue porque empezaron a afectar a la gente, y la gente que la llevaban ahí, y que a la cual acusaban de que iba a llegar la drogadicción, iba a llegar la delincuencia. En la entrevista se dice: yo vivo hace 40 años aquí, yo le cuido a los niños, a la gente de la zona, yo trabajo acá como nana, otro de jardinero, siempre he vivido acá. Entonces empezó a aparecer la dimensión humana de lo que era la segregación solamente por temor al desconocido por una parte, y por otro también por, bien dramático, porque tenían miedo que el costo de su vivienda o su propiedad pudieran verse disminuir. Y entonces también es un tema que hoy día uno no oye dos opiniones, pueden haber diferencias en la forma como se resuelve. A mí, básicamente, yo diría algunas cosas que creo importantes, que también, cuando yo digo todo vale, en los puntos que ustedes hablan de sociedades mixtas y hablan de los equipos de ejecutores, yo le echo un poco menos a la empresa privada. Y es perfectamente factible una empresa privada que tenga con reglas que imponga el Estado, perfectamente puede hacer grandes aportes. Hay que recordar, en los años 60, el rol que hicieron las constructoras de vivienda económica en resolver el tema de vivienda económica. Y eso, en esa época, no se hablaba del lucro, porque probablemente no era el objetivo único, sino que también habían vocaciones detrás y habían actitudes detrás. Lo mismo pasa con los equipos de ejecutores. O sea, uno, está bien, el tamaño del problema y la magnitud del desafío requiere un tema hoy día de participación de país. Y yo Juan, pienso que... Disculpa, ya está pasado 3 minutos. ¿Eh? Estaba justo en el último punto. Dale, disculpa. No, solamente que creo que este es un tema que tiene que nacer desde el Estado, de todas maneras, tiene que tener un rol protagónico y hay que involucrar a todo el mundo. Y yo creo que hoy día estamos en el 18 de octubre generó un impacto feroz, para qué decir lo que ocurrió con la pandemia, y hoy día estamos en los inicios de un proceso que es la nueva Constitución,
que yo creo que tampoco en esta materia, está bien que se haga, estoy de acuerdo y estoy participando para eso, pero no necesitamos esperar que haya una nueva constitución para hacer lo que se puede hacer hoy. Gracias. Muchas gracias, Juan. Si ustedes se dan cuenta, yo cuando se pasan 3 minutos, ahí aviso. ¿Eh? Así que es como al revés. Paulina, tus 10 minutos más 3, más etcétera. ¿No? Adelante, tienes la palabra. Pero te pediría que me avisaras cuando me falten 3 minutos. Y así, okay. No, muchas gracias en primer lugar por la invitación, por la oportunidad. Ya dije antes de partir, mientras estábamos en la conversa inicial, que no soy arquitecto y por lo tanto quizás mi visión va a ser un poco distinta, pero creo que lo que se está debatiendo hoy día es relevante no solamente en términos de reconstruir el por qué hemos llegado al punto que hemos llegado, sino que básicamente por pensar el futuro. Y en ese sentido quiero señalar que comparto absolutamente las 4 grandes estrategias que el documento plantea y comparto absolutamente los principios. Yo creo que centrar la conversación en el proyecto de ley de integración social que hoy día se debate en el Parlamento puede tener un sentido explicativo de por qué se planteó el instrumento y por qué estamos ahí, pero tengo la impresión que entre el ingreso al Parlamento del proyecto de integración social y el momento en que hoy día estamos, ese proyecto está absolutamente desfasado. Y lo digo por lo siguiente. Creo, a diferencia quizás con ningún matiz con lo que planteó Juan, no tengo ningún problema en asumir que puede haber un problema de voluntad política de quienes tuvimos responsabilidades en las distintas etapas de los gobiernos que han pasado desde la recuperación de la democracia. Eso creo que es evidente, que hay varios ámbitos del quehacer nacional donde no tuvimos la fuerza o no tuvimos la capacidad para hacer los cambios requeridos. Pero lo cierto es que muchas de las facultades que hoy día están en el Ministerio de Vivienda no son compatibles con un principio central con el cual se han regido todas las políticas, que es el principio de la subsidiariedad del Estado. Y entonces esas herramientas se han subordinado a ese principio, que es el que yo creo que no hemos sido capaces de romper. ¿Y por qué digo eso? Porque el principio de la subsidiariedad del Estado, en el caso nuestro, en el caso de las políticas sociales, no es solo el tema de ser subsidiario, sino que ha sido una forma de entender el rol del Estado como un rol fundamentalmente de proveedor de un subsidio individual, por más que se postule en forma colectiva, porque es a la persona que constituye una propiedad que es extremadamente focalizado y donde el factor central que articula o que viabiliza la ejecución de los proyectos habitacionales, que es el suelo, no ha sido regulado, sino que ha sido entregado al mercado. Entonces tenemos la paradoja de que en definitiva el Estado, para ejercer su rol, es víctima de sus propias reglas, o de alguna manera no es víctima de sus propias reglas, sino que queda atrapado en las propias reglas en aquel campo donde no interviene, que es el campo del suelo. En el campo del suelo, cada vez que hemos intentado tener una discusión, hemos avanzado un poquito, pero nunca lo suficiente para hablar en serio qué es aquello que es la función social del suelo, entendida como una planificación asociada a la integración social, como una captura de plusvalías, como una regulación del mercado de suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es verdad que teniendo este eje central, que es el principio de subsidiariedad del Estado, las sucesivas crisis que hemos ido viviendo nos han hecho dar pasos en la política, más no en el cambio del rol del Estado, que es algo que planteó Daniel y que yo creo que es bien central. Cuando partimos al recuperar la democracia, el tema fundamental era la magnitud del déficit habitacional y por lo tanto todo se volcó sin cuestionar el tema del subsidio a producir viviendas. Y esa producción de viviendas ya sabemos que lo que originó, en definitiva, una disminución significativa del déficit cuantitativo y la generación de un problema grave desde el punto de vista de la segregación socioespacial, de la calidad de la vivienda y por supuesto de las condiciones de habitabilidad de miles de personas que fueron beneficiarias, entre comillas, de las políticas sociales del Estado, más no fueron beneficiarias de tener una calidad de vida adecuada para una persona que tiene derechos y que tiene dignidad.
Entonces, luego pasamos a la etapa siguiente, que fue la crisis que se desencadenó con el tema de Bajos de Mena y que nos puso de frente a este tema de la calidad de la vivienda, de la localización de las viviendas y a lo que Alfredo Rodríguez y Ana Sugrañas instalaron como un concepto fundamental, que fue la cruel realidad de los contechos. Y ahí entonces tomamos un conjunto de acciones y un conjunto de cambios en las políticas. Si ustedes recordarán, entonces vino la ley de calidad de la vivienda que se discutió en el Parlamento, se hizo un catastro de todas las viviendas deterioradas, vino el programa de protección del patrimonio familiar, vino el programa Chile Barrio, etcétera, etcétera, para asumir el tema de la calidad de la vivienda. Y en la última década, el tema que empezó a aparecer fuertemente tanto en el debate como en la conversación era el tema de la integración, o al revés, el tema de la segregación de nuestras ciudades, y entonces vino iniciativas como la ley de aporte al espacio público y fundamentalmente, nuevamente, usando el programa de subsidio, el programa de integración social. ¿Qué es lo que hace esta ley? Pero también la glosa presupuestaria destinada a recuperar el concepto de sociedades mixtas para el portal bicentenario, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno mira todos los casos o todas las líneas que está proponiendo el Colegio de Arquitectos y que Daniel expuso, todas tienen una expresión material en ejemplos de cuestiones que hoy día en Chile se ejecutan. ¿Cuál es el problema? El problema no es que no se ejecuten, el problema es que se ejecutan como excepcionalidades, no como el corazón de la política. Entonces, cuando Daniel dice las viñitas, cuando hablamos de la gestión de terrenos públicos en la ribera norte del Biobío, cuando hablamos de viviendas de mejor estándar, etcétera, 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 bueno, llegamos al punto de que de eso tenemos de todo. Tenemos Chile Barrio, tenemos Programa Barrio, tenemos recuperación, tenemos todas las fotos que Daniel mostró, existen en la realidad, pero no son el corazón de la política, porque el corazón de la política sigue siendo el subsidio individual centrado fundamentalmente en el programa del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que le transfiere a las comunidades el tema de buscar el terreno, que hace que tengan que gestionar su proyecto, que genera conjuntos habitacionales donde todas las personas que conviven en ellos son personas que tienen igual cantidad de recursos, igual cantidad de vulnerabilidades, igual cantidad de problemas, y seguimos de alguna manera segregando y homogeneizando los barrios sin esta interacción que queremos. Entonces, yo comparto absolutamente lo que se está diciendo y sí creo, honestamente, que el tablero se movió bruscamente. ¿Por qué? Porque creo que el gobierno ingresó un proyecto de integración social para hacerse cargo de esta conversación sobre segregación, que lo que esencialmente busca el proyecto es darle forma legal a un conjunto de iniciativas que estaban resueltas por la vía de las glosas presupuestarias o, como se ha dicho, de facultades de la Cormu, que se querían revitalizar a través de este proyecto. Pero que lo esencial es una respuesta a un problema, pero que no cambia de alguna manera el sentido. Entonces yo sí creo honestamente, y a lo mejor soy muy ingenua, pero creo que hay tres elementos que hoy día permiten poner el tema más allá. En primer lugar, yo creo que la pandemia ha hecho poner de una manera brutal, tal como lo ha dicho Juan, el costo humano de las inequidades que hoy día tenemos. O sea, hasta ahora hemos hablado de la segregación socioespacial, pero hoy día estamos hablando de muertes y de vidas de personas que las condiciones habitacionales intervinieron directamente en que hubieran más enfermedad y más vidas perdidas en los sectores donde hay mayor hacinamiento y donde de alguna manera hemos generado mayor segregación. Y ese Paulina, es un 3 minutos. Que no podemos sacarnos de la cabeza. En segundo lugar, yo creo que es evidente que el estallido social o el llamado estallido social puso en fuerza el tema de la falta de cohesión social de este país y una cantidad de ciudadanía anhelante de que se terminen los abusos, que se terminen las inequidades y que revirtamos el tema del rol del Estado. Y en tercer lugar, creo que la crisis económica que hoy día tenemos ha afectado a la gran nominada clase media y ha mostrado su vulnerabilidad a los sectores informales y por supuesto a los sectores más vulnerables, haciendo crecer de una manera significativa los campamentos. Esas tres cuestiones
más la conciencia que había ido aumentando significativamente por la vía de los movimientos de pobladores en la última década, ha hecho que el tema de la vivienda adquiera una primacía que antes no tenía desde el punto de vista de buscar que se garantice como un derecho donde el Estado tenga mayor injerencia. Y esa fuerza política hoy día es totalmente distinta a la que hasta ahora hemos tenido, que ha sido parcialidades sobre distintos temas. Es mi primer tema. En segundo lugar, creo que efectivamente la Constitución es una oportunidad. Si la vivienda se garantiza como derecho, con todos los componentes que Daniel ha señalado, y hablamos, entonces vamos a poder tener una ley de vivienda que ordene ya no al Estado como financista de un subsidio, sino que al Estado como garante de un derecho. Y eso nos va a obligar a decir entonces qué queremos garantizar. Y si lo que queremos garantizar entonces es el derecho a un habitar en paz y en dignidad, y vamos a hablar de que la vivienda no es solamente el cobijo, sino que es un barrio, es un acceso, una identidad, tendremos que generar políticas que vayan hacia allá. Y eso nos va a obligar a, en primer lugar, a descentralizar, en segundo lugar, a diversificar con todas estas cuestiones que hemos señalado, en tercer lugar, a intervenir en el tema del suelo, ya sea a través de la planificación o de otras funciones. En cuarto lugar, nos va a obligar necesariamente a usar los instrumentos de gestión que, como bien se ha dicho, existen y no los usamos para tener un rol más activo, y nos va a obligar necesariamente a tener una participación mucho más activa de las comunidades, tal como lo hemos señalado. Entonces, yo sí creo que hoy día el problema de la segregación, el problema de la integración es un tema en el cual tendremos mucho tiempo porque vamos a tener que intervenir y larga y ardorosamente, pero creo que necesitamos un marco institucional que declare que este derecho debe ser garantizado por este gobierno o por el otro gobierno o por el gobierno que va a venir, en una tarea de más largo plazo y no donde cada 4 años cada uno de nosotros piense que es lo mejor que puede hacer y cambie, pero al final de cuentas no cambia el principio central. Creo honestamente, y con esto termino, honestamente, que estamos viviendo, espero que así sea, el fin de una etapa, el fin de la etapa del Estado subsidiario en materia habitacional, donde la única forma de adquirir es la propiedad y donde el suelo queda liberado al mercado. Creo que hoy día tenemos que pensar al revés. Tenemos que pensar en cuál es el derecho que queremos garantizar, cuáles son los estándares que queremos, cuáles son los roles, los instrumentos, las instancias de gestión y por supuesto las formas de participación. Y en ese sentido creo que hay muchas de las experiencias que ya están y que Daniel señaló que sirven para aglutinarlo, pero bajo otro esquema y bajo otra fórmula. Muchas gracias, Paulina. Pablo, tu comentario. Tienes tus 10 minutos y tienes la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, José, que estás presente. Muchas gracias a Ana, que fue la que nos invitó, y gracias al Colegio de Arquitectos, pues, con el cual yo no siendo arquitecto, tengo una proximidad frecuente. Bueno, yo encuentro fantástico que el Colegio de Arquitectos tome iniciativa en estas materias, y quiero decirte que lo primero que quiero es decir cosas positivas, porque críticas hay muchas, y tal como mencionó Juan, de reforzar la noción de que creo que es muy positivo que el gobierno, por primera vez en la historia de Chile, asuma el problema del orden socioeconómico territorial como una responsabilidad del Estado, como una cuestión política que es de responsabilidad del Estado. Ya podemos discutir si nos gusta o no nos gustan las propuestas. Nunca antes en este país un gobierno había levantado el dedo para decir esto es responsabilidad de nosotros. No explícitamente. Y entonces creo que hay que relevar eso como una cosa pública y jugar al póker, lo tuyo y 2 más. Y entonces si no nos gusta la propuesta, en fin. Siento que esto no solamente se manifiesta en este proyecto de ley, sino que también en otros 2 hitos importantes, me parece a mí, que es la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que se aprobó en el 2014, y la Política de Suelo para la Integración Social. Son 2
ladrillos bien robustos. Y yo, la verdad, las cosas que me encanta que alguien haga un esfuerzo por hacer una política de desarrollo urbano, porque la primera vez que se hizo una explícitamente fue eh, Pinochet, pues, que firmó esta política de desarrollo urbano. Aunque no nos guste, nunca nadie en gobierno se había atrevido a formular, había tenido la capacidad, o no había nomás. Y creo que es re importante también fijarse qué es lo que son los hitos de esa política. Y lo que hace Pinochet es decir, o los agentes de Pinochet que redactó ese documento, es poner sobre relieve la importancia del mercado eh, y, y, y- y el rol subsidiario del Estado. Entonces, el derecho de propiedad y el mercado. Esos son los dos pilares básicos de esa política. Pero cuando nosotros vemos que se promulgó, se aprobó una política nacional de desarrollo urbano en el año 2014, que tuvo una amplia convocatoria, a mí me gusta describir esa política como una música de supermercado, porque no tiene carácter, no define un rol claro del Estado, esta cosa de que el Estado se subordina, como mencionaba Paulina, no queda claro. Yo, a ver, más adelante, si tengo la oportunidad, me encantaría enfatizar. En mi opinión, eh, la esencia de la cosa urbana es lo público. Eh, y claro, si uno mira la historia de la humanidad, no cabe ninguna duda que el mecanismo de mercado ha sido como una palanca de, poderosísima, desatar las fuerzas productivas y generar crecimiento económico en el mundo. Pero en la ciudad no funciona bien. Y no funciona bien porque el mercado solo no funciona bien, porque hay fallas estructurales, pero la gente no quiere mirar eso, pues, por Dios. Entonces tenemos esta política nacional de desarrollo urbano que para mi gusto no es una política de desarrollo urbano, porque no pone ningún énfasis a donde corresponde. Es una lista de supermercados. Por eso que digo que es una música de supermercado, una lista bastante completa de lo que uno tiene que comprar. Pero no define una estrategia, no define prioridades, no define el rol del Estado, etcétera. Y lo mismo pasa con la política de suelo, una política de suelo para integración social y yo diría que bastante música. Tiene cosas requete contra positivas que a uno le gustaría que se hiciera. Entre otras, por ejemplo, para poder financiar el desarrollo urbano, que se recuperaran las plusvalías. Y es necesario recordar que las plusvalías son como un maná que cae del cielo. O sea, por definición, las plusvalías son la valorización de un bien raíz sin que haya mediado de ninguna manera la acción del propietario. O sea, es la capitalización del esfuerzo de todos los demás que hicieron en la ciudad. Creo que el proyecto de ley tiene una introducción que a mí me parece fantástica, porque hace un resumen re interesante de cómo se ve la cosa en Chile. Entonces empieza por decir que la segregación, hace un diagnóstico que me parece que no es completo, no es exactamente con la visión que uno haría, pero me parece que es muy positivo que un gobierno haga un diagnóstico y diga, este es un problema que tiene que ser asumido por el gobierno. Y eso está bastante detallado en la introducción. Eh, Estoy de acuerdo entonces con el documento que elaboró el Colegio de Arquitectos, en el sentido de que más que un problema de normas, es un problema de decisión política. No ha habido una decisión política de trabajarle a la integración social. Ahora, me cuesta ser autoflagelante, porque en este país tenemos una situación urbana que es la envidia, yo diría, de lo que pasa en toda la región, del Río Grande para el sur. En el sentido de que la proporción de hogares que tienen una vivienda y que tienen una vivienda propia es altísimo. Y son viviendas de verdad y no son ranchos. La cobertura de las redes de agua potable, alcantarillado, el tratamiento de agua servida, la pavimentación de calles, la iluminación.
todos los indicadores que hay de contexto urbano en este país son espectaculares. Lo que pasa es que uno mira las carencias y no mira para el lado. Y si mira para el lado, eso no nos gusta ser autocomplacientes, y yo estoy de acuerdo con eso, pero bien. Estoy de acuerdo con el documento, entonces, que el documento es un tema político, pero tendría una cantidad fantástica de comentarios y críticas que hacer, y en ese sentido la exposición de Daniel me pareció muchísimo más sólida que las 3 páginas que recibimos. Entonces yo por de pronto voy a pedir que si me puedes mandar lo que presentaste y si vamos a tener acceso a la grabación de tu exposición, porque me pareció fantástico. Ahora, es una exposición que es un planteamiento que a mí me parece que, no sé cómo decirlo sin ser ofensivo, pero yo creo que un poco es una ilusión. Planteas cosas ideales. Eso de que los tiempos de la ciudad no son los tiempos de los políticos, ni de los municipios, ni de los gobiernos centrales, ni regionales, etc. Hay que tener presupuestos plurianuales. ¿Qué político va a conseguir que haga eso? Con toda la que estamos viendo. Tienen que ser temas multisectoriales, porque si no son multisectoriales, la planificación se hace desde arriba, y la acción desde arriba, entonces tenemos acción sectorial, y ya sabemos que el MIMBU no lo va a resolver por su cuenta. Quieres que, en fin, coloca una serie de principios con los cuales yo estoy completamente de acuerdo. Pero creo que es una ilusión pensar que esas cosas se pueden lograr. Entonces tenemos que ver manera de echarle para adelante y resolver el tema antes de que esos requisitos y esos principios se cumplan. Tenemos que ver porque va a ser muy difícil. Eh, si estamos claros, ¿no es cierto?, de que necesitamos, yo siento que el problema que tenemos de fondo aquí es que no tenemos una ideología, una visión ideológica sobre la ciudad. Y quiero decir con toda claridad que siento que los grupos de pensamiento, los partidos políticos no han hecho la pega. No tenemos aporte ideológico sobre cómo es la ciudad, salvo desde la derecha, es que la respuesta es, y el planteamiento es el libre mercado. Pero desde el lado nuestro no hay. Y entonces yo, en ese sentido, quiero decir, la dificultad mayor que hay en todos los esfuerzos de integración que se han hecho, que no son pocos, subsidio de integración, el DS-19, cuántas cosas hay, están todos mencionados por ahí. Uno lee la literatura y se los encuentra. El problema es el concepto de fondo. La integración no se compra. Y ese es el mayor problema que tiene este proyecto de ley, que pretende inducir a alguien a base de ofrecerle una guinda que son el lucro inmobiliario. No, pues no se compra la integración. No es una mercancía, es una cuestión política. Tiene que ver con la tolerancia entre los ciudadanos, tiene que ver con la educación cívica, o sea, mire, no me voy a extender más allá, pero quería dejar eso como un tema que no me interesaría seguir discutiendo sobre si la norma hay que aplicarla aquí o allá, etc. No, hay que entrarle a la ciudad desde un ángulo político-ideológico. ¿Cómo concebimos la convivencia entre nosotros en la ciudad? Bien. Quiero decir que la solución va por la línea de lo político. Y por eso es que yo estoy con el proyecto de ley Bachelet 1, Ley de Integración Social. A lo mejor ustedes ni oyeron hablar de ese cuento. A mí me invitaron a trabajar en eso, y estuve en La Moneda cuando lo anunció la presidenta. Churra. Lo triste fue que al día siguiente o a los 2 días el Mercurio publicó un artículo que decía: Presidenta, no mande ese artículo, no mande ese proyecto de ley al Congreso porque nació muerto. Y desgraciadamente nunca lo envió el gobierno al Congreso. Chuta, qué triste. A mí me hubiera gustado dejar en pelota y en la vitrina a los parlamentarios para ver cómo votaban, pues. Yo, en ese sentido, siento que es mejor dar las peleas, aunque uno las pierda, para saber quién está parado mirando para dónde. ¿Y qué decía ese proyecto de ley? Esencialmente 2 cosas.
Primero, no se puede prohibir el desarrollo de viviendas sociales sobre texto de ninguna norma urbana. Como mencionaba Juan, tema de las densidades. No, no se puede. Se pueden construir viviendas sociales donde usted haga el proyecto, salvo en dos excepciones en las normas ambientales. O sea, no se pueden construir donde hay riesgo de tsunami, donde hay riesgo de inundación, donde hay pantanos, etcétera. Y eso está perfecto. Bien. Segundo, eso se podría haber promulgado con un decreto sin esperar que fuera una modificación legal. Se podría haber hecho en cualquier momento, desde siempre. Y se sigue segregando a la población hoy día en base al manejo de la normativa de densidad e intensidad de uso. Y no ha habido una iniciativa de gobierno para terminar con ese cuento cuando se puede hacer por simple decreto, que es algo que alguien, no sé quién fue que comentó, dijo, eso es atroz que lo haga el gobierno central y atropelle las facultades de los municipios y las regiones. Bueno, en este caso me parecería que sería fantástico que el gobierno tomara iniciativa y lo hiciera, pues. El segundo tema, y eso era lo más potente del proyecto de ley, el segundo tema se debe incluir 5% de vivienda social en cualquier proyecto de vivienda que se construya en Chile de aquí para adelante. Es un derecho tener una ciudad integrada. Nadie puede excluir las viviendas sociales. Ya, y se puede hacer en sociedades capitalistas occidentales, y sabemos que eso es posible. Entonces, no es que aquí tenga que llegar, que vengan los comunistas aquí, desde el mundo rojo, a hacer esas cosas. No, estas son prácticas habituales del mundo occidental europeo. Se pueden hacer, pero aquí la gente agachó el moño. Bueno, creo que se necesita una mayor acción pública directa. Y eso se puede hacer sin cambiar ni una ley. Lo que pasa es que después de las casas copiadas, el Estado se inhibió de seguir visitando construcciones. Yo creo que una solución rápida, eficaz y pronta es que se hagan buenos proyectos con planes maestros y que se llame a la licitación para la construcción de esos proyectos. Se puede hacer. De hecho, se hizo en Chile. Ustedes mencionaron aquí, entre lo que dijo la Paulina, mencionaste tú, Daniel, Juan Zapaz, que todas las construcciones han diseñado una cantidad fantástica de proyectos muy buenos desde el Estado, desde el sector público, se puede volver a hacer. Y además, si se licitan las edificaciones, todos sabemos que en el mundo de la construcción, en el mundo inmobiliario, las constructoras privadas hacen todas las edificaciones y el margen de ganancia que tienen es más o menos entre un 6 y un 10%. Creo que es una cuestión razonable pagar porque alguien haga un trabajo bien hecho. Hay que supervisarlo para que quede bien hecho. Y en ese sentido, creo que la búsqueda de ideales muy abstractos del documento es cuando al final dice la ejecución de cosas, dice, claro, tenemos que trabajar con profesionales sin afán de lucro y constructoras sin afán de lucro. Me hizo recordar la discusión del hombre nuevo. El hombre nuevo que no se moviliza jamás por ningún incentivo material. Fueron discusiones un poco vanas y absurdas. Y claro, yo creo que los incentivos materiales son importantes. Quisiera comentar, ya no me queda... ¿Cuánto tiempo me queda, Daniel? ¿1 minuto, 2? Te pasaste solo 4, Pablo. Churra, disculpa. Entonces voy a mandar unos brochazos. Voy a mandar unos brochazos. Termina, por supuesto. Aquí no hay un problema de banco de suelo. No hay un problema de falta de suelo, por Dios. Es una grosería decir eso. En la región metropolitana hay 50.000 hectáreas con norma urbana que están vacantes. En Concepción hay 35.000, en Valparaíso tanto. Y hay suelo bien localizado y disponible, por Dios. Sí, y quiero mencionar simplemente, está el portal Bicentenario, el aeropuerto de Cerrillo, que todavía está casi entero vacante y tiene un parque de 50 hectáreas que ya está construido adentro. Hay 250 hectáreas, hay 500 hectáreas del fondo, entre comillas, el fondo naval.
no es de la Armada de Chile, es de bienes nacionales. Son 500 hectáreas, mientras la población marginal se sube a los cerros y se va a Quilpué y Alemana, cada vez más lejos de donde está la actividad económica y la vida. Por Dios, son terrenos de la nación. Son 500 hectáreas. Hay 10 hectáreas en Santiago metidas en el medio de Conchalí, en el regimiento del comando logístico, en el medio de la ciudad. Hay 15 hectáreas en el patio trasero del regimiento Win, que no están en desuso total. Hay 25 hectáreas de terrenos baldíos en Alto Hospicio que son de la Armada. Churra, por todos lados. Entonces, están los acuerdos de Chena que permiten que el Ministerio de Bienes Nacionales siga vendiendo terreno para hacer caja, y eso tiene una responsabilidad política. Aquí estamos de nuevo con un tema político. ¿Quién manda a este país? ¿Para dónde lleva el buque? Y por último, para no abusar, José, quiero decir que hay un problema de la recuperación de plusvalía, que es una grosería. No estamos recuperando plusvalía. Lo que se incorporó en la última reforma tributaria es nada. Lo que hay con la ley de transparencia es nada. 10% cuando... Quiero decir, para que usted se forme una idea de lo que estamos hablando. Santiago tiene del orden de 80.000 hectáreas. Son 800 millones de metros cuadrados. Cada vez que las plusvalías son de 1 UF el metro, son 800 millones de UF de plusvalía. Y si lo multiplicamos por 40 para transformarlo a dólares, son 32.000 millones de dólares. 32.000 millones de dólares. Es harta plata. Y si consideramos que en la región metropolitana hay 50.000 hectáreas que tienen norma urbana y que están vacantes, y que están terreno en engorda, porque el Servicio de Impuestos Internos les asigna un avalúo que es un 1%, un 1 por 1000 de lo que pasa en la ciudad. Se cae al 1 por 1000 del valor de mercado, y no tributan como siteriazo, no tienen recargo. Bueno, si esas 50.000 hectáreas son 500 millones de metros cuadrados, son 20.000 millones de dólares. Nada. Nosotros lo vamos a pasar. Ahora es cierto, podemos discutir con los economistas, con los demás que son riqueza y no tienen liquidez, de acuerdo, pero podemos buscar la manera de recoger algo de eso, que se quede algo para el Estado, un ratito. Ya, y disculpen si yo me pongo un poco vehemente, pero estas cosas a mí me apasionan. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Mira, gracias a los tres, han sido estupendas intervenciones. Hay unas pocas preguntas, no nos queda mucho tiempo, pero antes de eso, Daniel quiere usar la palabra unos minutos. Y mira, tratemos de terminar a las 9, ¿eh? Entonces, y quiero hacerle las 3 preguntas, una pregunta a cada uno antes de terminar. Daniel, ahora sí que tienes poco tiempo. No, gracias, Pepe. No, la idea es tomar el menor tiempo posible. No, yo creo que, quería enfatizar, creo que Paulina dijo una cosa muy importante que tiene que ver con el tema del rol subsidiario del Estado, y que justamente, y ahí voy a amarrar con lo que dice Pablo sobre la política del año 2019, que yo no alcancé en la posición a detenerme mucho en esa política. La política del año 2019 efectivamente es una muy buena lista de buenas intenciones, pero a diferencia de la política del 85, que fue acompañada de los instrumentos institucionales, en la política del 2019 es solo intención. Y por lo tanto, por eso se transforma en una política que no toma carne. Y justamente en este contexto de discusión del rol del Estado, es que aquella lista de buenas intenciones que está en la política del 2019 es necesario hoy día tomarla y darle sentido y generar los instrumentos que lo puedan llevar a cabo. Y ahí hay una cosa que tiene que ver con el punto que se destacó del proyecto de ley. El proyecto de ley dice, claro, que el Estado se haga cargo de la integración social, sin embargo, y que los planes reguladores expresamente declaren la intención de hacer integración social,
pero con planos reguladores con 17 normas urbanas que lo único que hacen es definir el límite de lo inaceptable, no van a poder hacer nada en términos prácticos. Con respecto a lo ilusorio que decía Pablo, justamente ahí efectivamente nos falta en el documento desarrollar más los instrumentos, pero hay dos cosas importantes que están ahí. Uno, el tema de cuando hablamos de los equipos ejecutores, estamos pensando, no necesariamente equipos sin afán de lucro, eso no es relevante. Estamos pensando en equipos que de alguna manera tengan continuidad en el tiempo, justamente más allá de las limitaciones que tiene el Estado. Y cuando hablamos de planes maestros, estamos hablando justamente de la posibilidad de modificar la norma urbana. O sea, creemos que modificar la norma urbana por otra norma urbana, como lo dice el artículo 60 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, no tiene sentido, y por eso que el artículo 60 finalmente hoy día es un instrumento complicado de aplicar. Creemos más bien que la posibilidad de modificar la norma urbana es a través de un proyecto. La diferencia es una herramienta proyectual que se haga cargo de los impactos que genera el propio proyecto. No cambiar una norma por norma, sino cambiar una norma a través de un proyecto concreto que diga, mire, yo voy a transgredir la norma, pero me voy a hacer cargo de todo aquello que la norma quiso cautelar. Y el proyecto mismo en su diseño se hace cargo de aquello. Entonces, efectivamente, cuando Pablo menciona la posibilidad de que la vivienda social pueda transgredir la norma, claro que debiera poder, pero podría compatibilizarse eso con las voluntades de las comunidades que desarrollan el plan regulador a través de ese debate, de que lo que se presenta en contra de la norma es un proyecto. Ok, gracias, Dani. No, Disculpa que te haya... Sí. Bueno, mira, Paulina tiene otro compromiso, así que la primera pregunta va para ella, y es una pregunta que, claro, es para más de 3 minutos, Paulina, pero bueno, que da vuelta. Mira, por supuesto que se trata de la Constitución, ¿no es cierto? Ahí tenemos que cambiar la Constitución, yo creo que en eso estamos bastante de acuerdo. Y ahí hay un tema que aparece siempre. La ciudad no está en la Constitución. No aparece por ningún lado. Entonces, la pregunta que se deriva de ahí es, bueno, ¿cómo podemos evitar los errores y salir de la trampa? Pensando que vamos a tener una nueva constitución, pero para eso nos falta todavía bastante, digamos, y cómo se implemente esa nueva constitución más todavía. Por lo tanto, y en unos meses más habrá un nuevo gobierno y se trata de que pudiéramos hacer algo. ¿Cómo entramos ahí, Paulina? Sí, yo no creo que la nueva constitución sea las tablas de la ley que van a cambiar de un día a otro nuestra realidad como país. Y comparto absolutamente lo que ha dicho Pablo respecto de un punto, que es el tema de la voluntad política. El problema es cómo se construye voluntad política que llega a impulsar cambios. Y ciertamente hemos ido pasando por etapas sucesivas donde esos cambios han sido, yo diría que acotados, y no han llegado al problema de fondo que hoy día queremos revertir. Y esto no es un tema solamente de normas más o normas menos, sino que es del grado de convicción que como sociedad tenemos de generar una forma distinta. Y en ese sentido es que yo quiero insistir que creo que hoy día estamos mucho más cerca de una visión, en primer lugar, de un derecho, en segundo lugar, de que la vivienda no está separada de la ciudad, de los bienes que la ciudad provee, que el tema del suelo es un tema relevante, que no podemos seguir atrapados en el tema de la propiedad privada como el bien máximo a proteger, sino que el bien común es el tema que nos aúna como país, que estamos en un grado de conflictividad social y de segregación socioespacial que neutraliza todos los avances que como país tenemos y que muy bien dijo Pablo en materia de agua, de electricidad, de tratamiento sanitario, etc. O sea, todos esos bienes y todos esos progresos, incluso nuestras cifras nacionales, no logran tener el valor que debiesen tener por los niveles de inequidad que tenemos. Ahora seamos realistas, la desigualdad en Chile no es solo tributo de las políticas habitacionales y de la ciudad. Creo que la desigualdad es el mal que atraviesa todas nuestras relaciones. O sea, si nosotros miramos las políticas de educación, por ejemplo, han sido tan impactantes en los temas de segregación como las políticas urbano-habitacionales. Desde que dejamos que la educación pública se deteriorara
y segregamos a los niños en distintos niveles y con educaciones tan de distinta calidad entre unos y otros, hemos contribuido también a esa segregación. Cuando hoy día, por ejemplo, compartimos todos, y había miles de Twitter y de mensajes valorando el tema de las vacunas, ¿qué es lo que son las vacunas? Una política pública universal, una política pública donde no importa en qué barrio habites, o qué religión profeses, o qué sexo tengas, para tener un bien del Estado. Ahora bien, no es que el Estado le tenga que proveer viviendas a todo el mundo, pero una política con mayores niveles de universalidad lo que va a hacer es atacar precisamente aquellos puntos neutrales que posibilitan que ese derecho se ejerza, y que se ejerza a plenitud, y que invierta el orden. Y en ese sentido, lo que estás planteando, José, respecto a la ciudad, pasa a ser sustantivo, porque yo puedo tener una vivienda más pequeña o más grande, pero lo que no puede ser es que porque yo tengo menos ingresos, esté segregado a un barrio que no tiene buenas luminarias, que no tiene paraderos, que no tiene supermercado, que no tiene los bienes básicos que me permiten vivir, convivir y desarrollarme. Entonces, hay un conjunto de bienes públicos asociados al bienestar, al habitar con dignidad, a la posibilidad de desarrollarse, de trabajar, de crear, que hoy día no están garantizados en todos los territorios. Y esos bienes públicos son responsabilidad de las políticas públicas. Y vuelvo a insistir, creo que hoy día tenemos la oportunidad de discutirlos al calor de otros parámetros, que es también el tema de la descentralización y de la diversificación. Parte de los temas complejos de nuestras políticas habitacionales han sido que han estado centradas en instrumentos, y no los instrumentos al servicio de la resolución de un problema. Y en ese sentido, introducir los temas de arriendo, de vivienda protegida, del tema de los adultos mayores, que son cuestiones que hoy día están, pero que hay que potenciar, es indispensable. Del mismo modo que creo que las políticas de equipamiento urbano y de infraestructura no pueden ser accesorias, tienen que ser centrales respecto de lo que queremos garantizar. El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano hizo un trabajo interesante respecto de cuáles son los estándares de habitabilidad que queríamos garantizar. Creo que tenemos que avanzar hacia allá, así como hicimos el auge en salud y hemos ido avanzando progresivamente en garantizar ciertas condiciones mínimas en materia de salud a toda la población. Creo que tenemos que avanzar en materia de vivienda, habitabilidad y ciudad, pero eso parte por concebirlo como un derecho. Entonces yo no creo, ni espero que hagamos el paso de que primero la Constitución, después la ley. Estoy diciendo que hoy día estas condiciones y estos cambios posibilitan generar una voluntad política que va a ir transitando desde articular los instrumentos que ya tenemos sobre una política más proactiva a generar un cambio constitucional que ordene o reordene de alguna manera la institucionalidad que tenemos. Pero creo que estamos en un momento distinto. Si nosotros recordamos los que somos más viejos, cuál era la demanda al inicio de la democracia, no era esta, y hemos ido progresando en ese sentido y se nos ha ido haciendo evidente, lamentablemente, por la vía de constatar nuestras precariedades, aquellos derechos que hoy día queremos garantizar. Muchas gracias, Paulina. Gracias a ti, muchas gracias a todos ustedes, y de verdad creo que este es un tema que da para mucho más y da muchas ganas de seguir hablando. Por supuesto. Por eso les avisaba 3 minutos después, porque no quise interrumpir a ninguno. Juan, ¿cuál debiera ser el rol del Colegio de Arquitectos, de nuestro colegio, digamos, en este panorama en que parece que hay un cierto consenso, ¿no es cierto?, en que hay que abordar el problema de la ciudad, el problema de la vivienda, la segregación. En fin, en el Senado se está discutiendo. Juan, ¿qué hacemos en el colegio? ¿Qué rol jugamos ahí? Bueno, mira, yo miro con mucha admiración lo que ha hecho el Colegio Médico con la pandemia. O sea, lo que ha hecho el Colegio Médico ha liderado el sentir de la gente frente al gobierno de tú a tú. Independiente que a la gente le parezca bien a la isquia o no, pero a mí me parece notable que su opinión es importante para la gente, porque de alguna forma lo que ha hecho es que el Colegio Médico lo que ha logrado es garantizar la fe pública en la confianza en los médicos. Entonces, cuando uno ve los temas del estallido, una gran parte, una enorme parte tiene que ver con temas de arquitectura.
con temas que hacemos nosotros los arquitectos. Entonces lo que uno dijera es que uno debe decir, mira, lo que viene ahora, que es el liderazgo, las demandas de la crisis social, quien debiera liderarlo deben ser los arquitectos. Y para eso se requiere un colegio que de alguna forma lidere ese tema. O sea, que uno pudiera ver el presidente del colegio o los dirigentes del colegio representando el sentir de las personas. Yo diría que eso es lo que es una cosa muy ambiciosa, pero es una materia también bastante compleja, con muchos bemoles. Pero nosotros, de alguna forma, los gremios lo que hacen, y sentido que tiene un gremio, que por lo menos no son gremios hoy día, porque por ley estamos prohibidos desde el año, un poquito antes del año 2000. Meses antes que volvió la democracia, fueron prohibidos los colegios plenos. Nosotros somos asociaciones gremiales, y las asociaciones se diferencian de los colegios porque lo que los une son intereses. Uno se une a una asociación frente a un interés común. Pero los gremios no. Los gremios son de alguna forma los formadores, los garantes de la fe pública en los profesionales. Eso en la Constitución del 25 se le asignó ese rol a los gremios. De hecho, todo el desarrollo chileno del 25, hasta cuando fueron derogados un poquito antes del 2000, los gremios representaban eso. Yo diría que es una lucha importante. Yo quería aprovechar y completar esto con el tema de la Constitución. Yo, a lo mejor no me entendió bien la Paulina, yo entiendo perfectamente que estas voluntades no podían existir porque había un consenso en otras materias. Eran otros los problemas, eso los tengo claro. Y además, que lo que regulaba las acciones de los gobiernos era justamente que a los gobiernos se les quitaba la opción de hacer intervenciones, aunque las herramientas estuvieran por el principio de subsidiariedad. En ese sentido, no encuentro que hay esperanza en la Constitución de buscar algunas herramientas que digamos que eliminen eso. Y el tema de la ciudad, por ejemplo, desde el año 1824, lo que fue la tercera o cuarta Constitución, desde ahí que no existe el concepto ciudad en las constituciones de Chile. No existe como concepto político administrativo. Y de tal forma que siempre se lo digo a mis compañeros de colegio, es que nosotros para los arquitectos sí tenemos una hoja en blanco delante. Nosotros sí tenemos la opción de generar algo que no estaba en la Constitución, pero donde no hay discusión, porque frente a cualquier tema, cuando un grupo dice hoja en blanco, la otra mitad de Chile es a tierra, porque decimos, quizás queda terminar esto, pero los arquitectos no tenemos ese problema, por lo tanto nada nos impide que nos pongamos de acuerdo en que algunos de los conceptos que son propios nuestros, como partir por el tema de la ciudad, los derechos, todo lo que deriva la vivienda, lo que hemos estado hablando, y deriva de que nosotros no tiene rango constitucional la palabra ciudad, que hoy día es un contrasentido, y es decir, está obsoleta en nuestra Constitución, ya con eso. Y ahí hay una enorme oportunidad, y en las cuales es importante que los arquitectos lo tengamos consciente. Y hay un punto que yo quería agregar de que aquí no vaya a pasar lo mismo, yo le tengo terror a eso, que si el año 2000, cuando volvió la democracia, los problemas eran otros, y era generar vivienda, que hay un déficit espantoso, y el Estado se puso a construir vivienda, y al final nos encontramos con puras viviendas. Y un premio nacional amigo mío, Germán del Sol, que odia la palabra vivienda. Él habla de casa. Justamente porque la vivienda es un tema que es parte de una estadística, de un modelo comercial, que siempre tantas viviendas construidas. Pero una casa representa mucho más porque implica las demandas de gente que vive y que la habita. Y eso requiere de otra trama que no puede dejar de existir, que es la trama de infraestructura, la trama de los accesos a los bienes públicos, la trama del espacio público, de las calles, de las veredas, de todas esas cosas. Y en eso sí que el Estado no tiene derecho a generar diferencias entre uno y otro. Yo me recuerdo hace unos años atrás en Bogotá, se implementó, cuando estaba el alcalde Peñalosa, un plan de equidad en los bienes urbanos. Entonces generó, lo primero que hizo, bibliotecas. ¿Dónde la hizo? En la periferia. La biblioteca no era solamente una biblioteca, era un lugar de reunión que había espacio para los niños, usar la biblioteca, pero también espacio para las mamás analfabetas que llevaban a los niños a la biblioteca porque ellos no les podían enseñar a leer y había monitores, pero la mamá tenía una televisión, tenía revistas con monos para entretenerse. Tú, día domingo a la tarde, una población marginal colombiana, bogotana, una biblioteca hecha por los mejores arquitectos en concursos públicos, que eso es otra demanda que hacemos los arquitectos. El Estado no puede hacer
obra pública, sino a través de concursos públicos. Tiene que asegurar el acceso equitativo a los trabajos que manda el Estado a través de los mejores profesionales posibles, y eso se logra a través de concursos. Hasta el año 70, gran parte de las obras que aparecen como obras que son hoy día patrimonio eran de concursos públicos, y de los 70 para adelante el Estado tiene una deuda, pero 2000 para adelante, una deuda en materia de calidad de la arquitectura pública impresionante. No hemos farreado grandes reformas con una arquitectura que la verdad las cosas que nos han hecho de hacer, que también es una falta de respeto, porque a mi juicio, y esto lo voy a decir como arquitecto, el goce, la belleza, la contemplación de una cosa bien hecha es un derecho universal, está dentro de los derechos humanos universales. Cuando una persona goza, lo que está haciendo es sentir los efectos en su persona de la calidad del lugar donde vive. Y la calidad no solamente es buena calidad del ambiente, sino buena calidad de espacio público, buenas plazas, y eso se hace con buenos proyectos. Entonces, cuando digo que me aterra, es que no podemos hoy día resolver el tema de la marginalidad, el tema de la segregación, etcétera, etcétera, si eso nos va acompañado con muy buenos proyectos. ¿Y eso cómo se garantiza? A través de concursos públicos. Hacer concurrir a los profesionales, a las empresas, a participar, igual como participan las constructoras, para tratar de sacar el mejor precio posible, también haremos los mejores proyectos. Es un ítem que no podemos olvidar. Muchas gracias, Juan. Y finalmente estamos un poco pasados de la hora, pero creo que vale la pena, ¿no? Hasta aquí ha valido la pena, y creo que podemos pedirle a Pablo una cosa. Pablo, estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, es la política, ¿no es cierto? Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ya? ¿Qué podemos hacer el 12 de marzo del próximo año, digamos? O de inmediato, no lo sé, qué sé yo. ¿Cómo salir de la ilusión? ¿Cómo salir de la expresión de los deseos sin concreción real? ¿Qué propondrías tú, Pablo? Sí. Yo creo que se construye paso a paso. Y yo creo que es bueno, como mostró Daniel, la acupuntura, de repente sería interesante hacer cosas concretas y buscar un equipo profesional, idealista, comprometido, que logre tener el apoyo político necesario de los centros de pensamiento, de la autoridad, y ir construyendo un proyecto. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer sin mucha dificultad. Pero antes de contestar a no, me siento un poco inhibido de seguir porque me encantaría poder explayar, pero eso no se puede, ya se terminó. Pero sí quería decir algo. Tú comentaste que este programa tenía una gran audiencia. Bueno, yo quiero aprovechar esto para decir algo muy positivo. El Jueves Santo, hace 2 semanas atrás o 3 semanas atrás, se conmemoraron 30 años de la puesta en marcha del Centro Cultural Estación Mapocho. 30 años. Entonces, yo quería recordar eso, porque en general, cuando uno hace historia, de repente escucha muchas críticas, pero también han habido aportes súper importantes. Creo que la Estación Mapocho ha sido un hito a la vida cultural de esta ciudad muy importante. Quiero decir especialmente, recordar eso, porque me parece que es algo potente. Y quiero especialmente recordar a Fernando Rosas, director de orquesta, que tuvo la valentía de ir a hacer un concierto ahí cuando esa estación no le habíamos metido pero absolutamente ni un peso. Estaba tal cual la heredamos, abierta hacia el poniente, se pasaban las micros. Yo lo llevé a la estación Mapocho, a decir, Fernando, tú tenés que organizar aquí un gran concierto para que celebremos y hagamos de esto un centro cultural. Y esta va a ser la palanca que va a dar inicio a esta obra. Me miró, me dijo, tú estás loco, gallo, ¿no? Y finalmente él lo organizó. Él consiguió, trajo coro, el Ars Viva, trajo esto, trajo la orquesta. Él hizo toda la programación y el Jueves Santo con el Requiem de Mozart y el sábado con el Mesías. Y yo estaba a cargo de ese cuento y todos los días llegaron por lo menos 5.000 personas. Eran 5.000 personas de barrios de clase media y barrios populares, porque el barrio alto se había ido a la playa.
Semana Santa. Entonces fue una cosa, yo diría, gloriosa. Y el mérito, en buena medida, en gran medida, es de Fernando Rosas, que le puso un rumbo. Esto es centro cultural y esto se entiende por centro cultural. Y quiero también decir que con todo lo controvertido que ha sido Jaime Rabinet en muchos temas urbanos, la vida y la existencia del centro cultural se debe a su esfuerzo, su claridad y su visión de echar esto para adelante. Eso me importaba mencionar, porque yo creo que son hitos valiosos en la vida de esta ciudad. Muchas gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Eso fue producto de un concurso público de arquitectura también. Muy Absolutamente. muy eso sí. Estuvo por el camino un concurso público de arquitectura, pues, por supuesto. Sí, claro. Así fue. Que no fue nada fácil, porque, no. porque me acuerdo que los arquitectos que ganaron tenían la intención de que el proyecto que ellos presentaron fuera aceptado hasta la última coma, y no fue el caso, fue aceptado en un 90%, pero había cosas que eran muy polémicas en ese proyecto. Y claro, todas las cosas se hicieron bien, y además se contó en esa época con la colaboración de la cooperación española del quinto centenario, y había una escuela taller instalada ahí adentro. O sea, sí, fue una cosa, y además simultáneamente con eso y con la ayuda de los españoles se construyó el Parque de los Reyes, y simultáneamente con inició el Parque de los Reyes, que dio origen después al Programa Nacional de Parques Urbanos, que se han construido, después se construyó en la década del 90, de orden de 400 hectáreas de parques urbanos en todo Chile, y simultáneamente se inició la remodelación del sector cárcel, que para poder sacarlo había que ir a hablar con la gente de justicia para decir, esto tiene que salir de aquí, y no se la creían. Nosotros les vamos a ayudar a conseguir las platas para acá, y de ahí salió el proyecto Colina 1. Y solo cuando estuvo listo el proyecto Colina 1 se pudo. Y lo bueno era que la cárcel que existía ahí no tenía connotaciones políticas, así que se le podía pasar un bulldozer sin problema. Ya, pues se va tejiendo historia. Entonces creo que hacer un recuento de cosas interesantes, positivas, tal vez también contribuye a este encuentro. Excelente, Pablo, muchas gracias. Bueno, yo creo que ha sido una jornada, un término de jornada muy interesante, muy evocador y provocador. Y en fin, salen una cantidad de temas y ya está claro que podríamos seguir otro par de horas conversando y profundizando en estos temas. Quiero particularmente a nombre de nuestro comité y del Colegio de Arquitectos, la participación especialmente de Paulina y de Pablo, que no son arquitectos, pero han sido siempre cercanos al colegio, y por supuesto de nuestro expresidente y Premio Nacional Juan Sabag. Así que muchas gracias a los tres, muchas gracias a Daniel por el esfuerzo de síntesis y esta excelente presentación que nos ha hecho, que estará disponible, por supuesto, para todos para que lo sigamos discutiendo. Y esperamos encontrarnos en próximas oportunidades. En el colegio estamos empezando, ¿no es así, Juan? La discusión más abierta y más abierta para todo el mundo sobre la nueva Constitución y qué podríamos decir ahí los arquitectos. Así que, en fin, todo lo que hemos conversado además nos deja como con una gran energía y con la responsabilidad de que hay que asumir todas estas pegas, digamos. Hay muchas cosas que hacer, pero quiero rescatar esto de que se necesita sobre todo convicción y voluntad. Seremos sustentables, podremos hacer unas cosas distintas si nos proponemos hacer cosas distintas. Si no, la inercia de estos 40 años de la política que nos tiene aquí, nos pueden ganar la pelea. Ese era el temor que expresaba Juan, ¿no es cierto? Podemos empezar a pensar que si hacemos lo mismo vamos a tener resultados distintos. Y eso no es así. Eso se llama locura, digamos. Entonces, tenemos una gran oportunidad, como decía Paulina, hay que saber aprovecharla y ahí estaremos los arquitectos y estaremos todos aquellos preocupados y ocupados con la ciudad. Muchas gracias a todos de nuevo y muy buenas noches desde el Comité de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos.